Hola, ¿cómo están? Yo soy Mónica Ramírez, soy la creadora de Solid y el día de hoy vengo para que hablemos de cómo se formula un proyecto. Comencemos hablando de por qué y para qué es necesario formular un proyecto. En mi vida profesional, cuando trabajaba en investigación y desarrollo, era muy importante formular proyectos, por ejemplo, para convocatorias de beneficios tributarios o convocatorias de cofinanciación. Sin embargo, formular un proyecto no es exclusivo de un área como investigación y desarrollo o un área de proyectos de una empresa. Podemos necesitar formular nuestros proyectos personales o nuestros propios emprendimientos como un proyecto porque eso nos facilita la planeación. Esta información entonces que te traigo hoy es lo mínimo básico que necesita cualquier formulación de un proyecto. Así que vamos a comenzar. Lo primero es entonces definir un título para este proyecto. Ese título normalmente es como en una frasecita lo que se trata o de lo que se va a tratar ese proyecto y normalmente pues es un nombre que es lo suficientemente diciente y lo suficientemente atractivo para que la persona que lo vaya a leer se enganche con eso. A veces lo del nombre nos causa un poquito de estrés, entonces también lo podemos dejar para el final. Cuando tengamos suficiente claridad de qué es lo que vamos a hacer, ponemos ese nombre al final a manera como de una frase resumen de lo que se trata nuestro proyecto. Muy importante entonces luego definir muy claramente los objetivos. Siempre definimos un objetivo general que digamos que enmarca la globalidad de lo que se va a hacer y unos objetivos específicos que le apuntan a ese gran objetivo general. Bueno, los objetivos deben ser medibles para que uno pueda revisar el avance con respecto a lo que planteó. Y un tip es que los objetivos siempre se deben escribir con verbos en infinitivo, por ejemplo, determinar o establecer o definir, analizar, ¿cierto? Esa es la forma como se empieza un objetivo. Cuando ya tenemos como esos objetivos definidos, es muy importante entrar a hacer un planteamiento del problema. El planteamiento del problema, allí lo que vamos a decir es cuál es la problemática a la que estamos apuntando solucionar o con la idea que yo tengo cómo voy a resolver algo que es de un interés de mi pues, propio o de una persona o de una empresa. El planteamiento del problema tiene mucho que ver con de dónde nació esa idea, ¿sí? Si yo quiero hacer un proyecto para reutilizar, digamos, un subproducto, es ¿por qué es importante utilizar ese subproducto? Porque quiero apuntarle a la solución de uno de ese, porque me está generando unos desperdicios que tengo que pagar, porque estoy perdiendo dinero, ¿cierto? Y en el caso del emprendimiento personal, ¿qué resuelve tu emprendimiento? Por ejemplo, tú en tu emprendimiento podrías identificar que hay, para que sigamos en esta línea del tema del consumo más sostenible, que se están generando muchos desperdicios por utilizar empaques de champú o de acondicionador y tú estás ofreciendo una solución que es un champú en barra, por ejemplo. Entonces hay un problema, una necesidad identificada y tú vas a ofrecer luego esa solución que tienes. Luego viene una parte que es como la justificación de tu proyecto, que se parece mucho al planteamiento del problema, pero no es, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la justificación de que tú vayas a hacer eso? ¿Sí? Entonces, porque tienes las capacidades para hacerlo, porque has identificado unas soluciones que se aproximan a la solución de ese problema, ¿sí? Entonces es como justificar. En la formulación de proyectos, por ejemplo, para beneficios se utiliza mucho justificar cómo lo voy a abordar, bajo qué tipología, si voy a hacer, si eso es una innovación o si tengo que hacer mucha investigación, pero en cosas más, digamos, aterrizadas a la vida normal, es qué justifica que tú hagas ese proyecto que vas a iniciar. Hay un apartado que normalmente se le denomina como estado del arte, que es en qué estado está el mundo en relación a eso que tú quieres hacer. Cuando son temas muy técnicos, ese estado del arte es qué está haciendo la ciencia o hasta dónde ha avanzado la ciencia en ese tema específico y cómo tu investigación o cómo tu proyecto va a aportar o cómo se va a beneficiar de ese estado del arte que ya está establecido.
Cuando son cosas más generales o otro tipo de proyectos, uno lo puede ampliar a llamarlo como una vigilancia, bien sea tecnológica o estratégica, en donde además hace un poco de monitoreo del entorno y del mercado que me ayudan a establecer eso que yo quiero hacer, cómo está en el mundo, quién más lo hace, cómo lo hacen, porque puede ser que yo ya tengo esa idea de el champú en barra porque me lo enseñó a hacer una amiga o porque hice un curso, pero puede ser que eso simplemente es una idea que yo quiero llevar a cabo, pero que todavía no tengo ni idea de cómo lo voy a hacer. Entonces ahí podría entrar a hacer esa vigilancia en donde yo me entere de cómo lo hacen otras personas, cómo han llegado, para que empiece a tener ideas e insumos de cómo aproximarme a mi solución. Luego viene un punto que está un poco más relacionado con la planeación, y es que ya tenemos los objetivos, ya sabemos por qué vamos a hacer ese proyecto, ya lo justificamos, ya sabemos, digamos, de un gran mar de información, cómo nos vamos a enfocar un poco a aplicarlo a nuestro proyecto. Pero entonces luego, desde un punto de vista más planeador, voy a plantear una metodología para acercarme o para abordar mi proyecto. La metodología es entonces donde yo planteo cómo voy a abordar por actividades concretas el proyecto. Si de pronto entonces lo divido por etapas, en una etapa 1 hago unas actividades, luego en una etapa 2 hago otras, y también la metodología se puede relacionar mucho con los objetivos, o sea, cuáles son las actividades concretas que me van a acercar al cumplimiento de los objetivos que planteé. La metodología debe ser muy concisa, la metodología debe ser muy clara y debe tener la mayor cantidad de información posible. A veces no es tan fácil tener toda la información que queremos, pero allí debe estar contenido lo más que podamos encontrar. Quiénes son las, proveedores que nos van a ayudar, si necesitamos equipos porque lo que producimos es un producto tangible, cuáles son los equipos que vamos a utilizar, cuáles son las materias primas clave, o si es un servicio, entonces cómo me voy a acercar a las personas, ¿sí? O sea, como que cada proyecto tendrá su particularidad, pero la metodología es como un poco una hoja de ruta de cómo nos vamos a mover dentro de las actividades para llegar a ese punto final. Muy importante también que dentro de tu proyecto definas quiénes van a ser los actores de ese proyecto. Si ese proyecto en una empresa implica varias áreas, entonces qué áreas están ahí, cuáles son sus responsabilidades. Si ese proyecto es tu emprendimiento, entonces quién juega un papel ahí importante, probablemente pues tú, pero quién más, si tienes socios o si vas a tener aliados, qué papel van a jugar ellos, y también toda la parte legal asociada a eso, porque es muy importante. Entonces eso es muy relevante tenerlo claro desde el principio. Bueno, hablamos entonces que la metodología son como esas actividades, esa hoja de ruta. La metodología luego se aterriza en un cronograma. El cronograma es una herramienta puntual, básica, clave dentro de todo proyecto. Todo proyecto debe estar acompañado de un cronograma de actividades donde se diga actividad por actividad lo que se va a hacer, y que esté asociado pues en el tiempo cuándo tendrá lugar esa actividad. El cronograma debe ser lo más realista posible. Uno con el tiempo aprende como a ponerle ciertas holguras a actividades, pues depende de la actividad. No se debe hacer un cronograma como con cuentas alegres, sino siempre siendo muy realista. Y finalmente tenemos entonces el presupuesto. Dependiendo de las actividades que yo dije que iba a hacer y de los objetivos que iba a alcanzar, yo ya estoy en la capacidad de crear unos rubros y asignarles unos montos de presupuesto. Los rubros con los que normalmente uno opera un presupuesto, entonces casi siempre es mano de obra o el personal asociado. Si tiene que ver con temas de manufactura, entonces todo lo que está asociado con materias primas, con equipos, pero también entonces vienen otros temas asociados administrativos, legales. Todo eso debe ir en ese presupuesto, diciendo, pues siendo muy específico en qué mes, en qué momento se va a gastar. Esto nos va a ayudar muchísimo luego a hacer seguimiento a la ejecución del proyecto, que luego hablaremos de eso, pero el proyecto se le debe hacer un seguimiento a la ejecución presupuestal y otro a la ejecución
digamos, más metodológica y de los objetivos. Bueno, ya para terminar, entonces vamos a resumir qué es lo que debe tener tu proyecto. Primero, tu proyecto debe tener un título. Segundo, debe tener unos objetivos, uno general y unos específicos. Tercero, debes plantear el problema. Cuarto, debes justificar por qué vas a hacer ese proyecto. Quinto, debes tener una especie de estado del arte o vigilancia del entorno, de cómo se posiciona lo que tú quieres hacer frente a lo que se ha hecho hasta el momento. Sexto, debes tener una metodología, cómo vas a abordar ese proyecto con actividades. Séptimo, debes tener claras los actores y las responsabilidades de esos actores. Octavo, debes tener un cronograma de las actividades, cómo se distribuirán en el tiempo. Y por último, noveno, debes tener un presupuesto muy claro, dividido por rubros, identificando cuándo los vas a ejecutar. Muchísimas gracias por estar aquí y no se olviden compartir esta información si les parece útil y nos vemos en una próxima oportunidad.